Ahora sí podemos tomar asiento y vamos a inclinar el rostro para poder iniciar con una oración. Yo no soy bueno cantando, ¿verdad? Pero hacemos lo que se puede. Inclinemos el rostro, oremos. Padre nuestro que estás en las alturas de los cielos, alabado y glorificado sea tu buen nombre. Padre, te damos gracias porque en este momento, sin duda alguna, tu presencia está en este lugar. Tu palabra dice que donde 2 o 3 estén, aquí en medio estarás tú. Y sin duda alguna, Señor, también estas bancas no están vacías, sino que hay ángeles allí con nosotros. Gracias, Señor, bendice tu palabra y que en este momento yo, Saúl Guzmán, pueda desaparecer y que sea tu Espíritu Santo quien nos hable en esta hora. Gracias, querido Dios, en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Muy bien, esta noche vamos a tener un estudio breve, ¿verdad? No nos vamos a alargar, sino que va a ser un estudio breve y me gustaría que me puedan acompañar al libro, a la carta, de los Filipenses, carta a los Filipenses, y hoy nos vamos a enfocar en el capítulo 1. Carta a los Filipenses, capítulo 1. ¿Quién escribió a los Filipenses? Pablo fue el que escribió la carta a los Filipenses. Y así que quiero comenzar con una pequeña historia que, como nuestro hermano mencionaba, soy de Guatemala. Y allá yo tengo un amigo que él era un arquitecto. Pero él, una vez después de haberse graduado, salió a trabajar. Y él asustado porque el primer proyecto que a él le dieron era de levantar un edificio escolar, ¿no? Un lugar para estudiantes. Y así que él llega y me dice, yo estoy bien asustado, me dice, porque es mi primer proyecto y yo no sé cómo me va a ir. Así que desde que empiecen a construir este edificio, yo tengo que velar por esto, por lo otro, la seguridad que se va a emplear ahí. Así que él estaba un poco preocupado. Él decía, pueden haber problemas con las personas y si no les compro cascos, si no les compro todo esto. Así que él tenía una gran preocupación que sin duda alguna muchas veces nosotros también podemos llegar a tener. Preocupaciones. En cualquier ámbito de nuestra vida, las preocupaciones siempre serán así. Y una de las grandes preocupaciones de nosotros los cristianos es, ¿será que yo personalmente terminaré la obra del Señor? Esa es una pregunta, una preocupación que muchas veces tenemos como cristianos. También podemos preguntarnos, ¿seré yo lo suficiente bueno para trabajar en la causa de Dios? Y hay varias preguntas que nosotros podemos hacernos. Y este ha sido un tema de preocupaciones que a lo largo de la vida hemos tenido. Pero es interesante que cuando nosotros vamos a la carta a los Filipenses, podemos ver que también al principio solo se inició con un pequeño grupo de personas. Y antes de poder entrar directamente a la carta a los Filipenses, quiero que me puedan acompañar al que fue nuestra lectura bíblica, al libro de Hechos, capítulo 16. Antes de poder continuar, Hechos capítulo 16 y versículo 6 en adelante. Amén. Amén. La palabra de Dios dice así: atravesaron la región de Frigia y Galacia, ya que el Espíritu Santo les había impedido que predicaran la palabra en la provincia de Asia. Y este es Pablo juntamente con Timoteo, y ahí dice también que fue Silas. Ellos estaban empeñados. Saben que el cristianismo inició en el continente de Asia. Ahí fue donde se desarrolló todo el cristianismo. Y así que el Señor les había dado una misión a ellos, donde Él les había dicho que fueran y que predicaran hasta los confines de la tierra. Así que Pablo se propone juntamente con los demás poder terminar y predicar allí mismo en Asia. Pero dice que el Espíritu Santo les impidió que siguiesen predicando. Y estos dos lugares que menciona ahí, Frigia y Galacia,
eran parte de Asia. Así que ahí dice que el Espíritu Santo les había impedido. Versículo 7. Cuando llegaron cerca de Misia intentaron pasar Bitinia, pero nuevamente, ¿qué dice? El Espíritu Santo no se los permitió. Entonces, pasando de largo por Misia, bajaron a Troas. Durante la noche Pablo tuvo una visión en la que un hombre de Macedonia, puesto de pie, le rogaba: pasa a Macedonia y ayúdanos. Pablo estaba descansando y de repente ve una visión en su sueño. Tiene una visión y ve a un hombre macedonio puesto en pie, donde le dice: pasa a este lado y ayúdanos. Y aquí es importante, es la primera ciudad que ellos evangelizan, que ya era del continente europeo. Y allí en el versículo 11, adelantito dice: zarpando de Troas, navegamos directamente a Samotracia y al día siguiente a Neápolis. De ahí fuimos, ¿a dónde dice? A Filipos, que es una colonia romana y la ciudad principal de ese distrito de Macedonia. En esa nos quedamos varios días. Entonces, la palabra de Dios nos está enseñando que la primera ciudad que fue evangelizada por Pablo del continente europeo, ¿cuál fue? Filipos. Esa fue la primera ciudad del continente europeo. Entonces podemos aprender algo hoy. Cuando les pregunten cuál fue la primera ciudad que se evangelizó en el continente europeo, fue Filipo. Esa fue la ciudad, la primera ciudad. Luego dice, y ahí siguen los versículos, ¿verdad? No nos vamos a enfocar tanto, sino que ahora vamos a ir a la carta a los Filipenses. Y ahí vamos a empezar a leer qué es lo que nos explica la carta. Ya es Pablo, después de 10 años de haber llegado, entre 10 a 12 años, después de haber llegado a plantar la iglesia de Filipo, él nuevamente, después de ese periodo de 10 a 12 años, él vuelve a escribirles esta carta a los filipenses. Y esto está estructurado. Número 1, vamos a ver el contexto. Dice el versículo 1 de carta a los Filipenses capítulo 1. Dice: Pablo y Timoteo, siervos de Cristo Jesús, a todos los santos en Cristo Jesús que están en Filipos, junto con los obispos y diáconos, que la gracia de nuestro Padre y el Señor Jesucristo les concedan gracia y paz. Pablo a menudo siempre iniciaba sus cartas con un saludo, iniciaba con ese regocijo que había dentro de él. Pero en el versículo 3 viene la intercesión, la acción de gracias y la intersección, donde dice: doy gracias a Dios cada vez que me acuerdo de ustedes. Y aquí sale una pregunta muy interesante para cada uno de nosotros. ¿Cuántas veces nosotros le damos gracias a Dios cuando nos recordamos de nuestros vecinos, cuando nos recordamos de nuestros hermanos, cuando nos recordamos de nuestros hijos? ¿Cuántas veces le damos gracias a Dios? Pablo lo está haciendo y dice: doy gracias a mi Dios cada vez que me acuerdo de ustedes. En todas mis oraciones, por todos ustedes, siempre oro con alegría. Es interesante cuando podemos analizar esto. Y luego también en el versículo 5 dice: porque han participado en el Evangelio desde el primer día hasta ahora. Y el versículo en el cual nos vamos a centrar es el versículo 6, donde dice así la palabra de Dios: estoy convencido de esto. Dice, el que comenzó tan buena obra en ustedes, ¿qué dice? Algunas versiones dicen la perfeccionará, y otras versiones dicen la irá perfeccionando hasta el día del Señor. Pero hoy vamos a analizar parte por parte de este versículo. Así que, en primer lugar, hay una convicción en el versículo 6, donde dice Pablo: estoy convencido de esto. Cuando él está diciendo estoy convencido de esto, está queriendo dar a entender: estoy seguro.
Estoy totalmente seguro. No importa las circunstancias, yo estoy seguro. Muchas veces nosotros como seres humanos podemos decirnos, estoy convencido de que si busco a Dios cada día, mi fe se fortalecerá. ¿Cuántas veces nos hemos preguntado eso? Estoy convencido de que si leo la palabra de Dios, Dios hablará a mi corazón. Estoy convencido de que si oro con sinceridad, Dios obrará, aunque no lo vea ahora. El Evangelio de San Marcos, en el capítulo 11 y verso 24, dice lo siguiente. Jesús hablando dice, por eso les digo, crean que ya han recibido todo lo que estén pidiendo en oración y lo obtendrán. ¿Qué cosas estamos creyendo nosotros con sinceridad, con seguridad, de que Dios, a pesar de que no hemos visto que ya se hayan realizado, Dios sin duda alguna ya lo está trabajando? Y por eso ahí nos dice que debemos de orar como si ya lo hubiéramos recibido. Muchas veces el Señor nos pide que nosotros también debemos de estar convencidos como lo estaba el apóstol Pablo, ya él dispuesto, seguro él dijo, estoy convencido de esto, el que comenzó tan buena obra en ustedes, el que comenzó. ¿Saben que hay varios atributos de Dios que se le mencionan? Uno de los atributos de Dios que se le conoce en la Biblia es el atributo de la presciencia. Es un atributo que usted dirá que es presciencia, pero la presciencia es el atributo de Dios en el que Él conoce el futuro. ¿Será que alguno de nosotros tiene presciencia? Ninguno de nosotros. Ese atributo solo le pertenece a Dios y Él conoce el futuro, presciencia. Pero hay otro atributo que encierra tanto el pasado, el presente y el futuro, que se llama omnisciencia. Está la presciencia, que es el futuro, y está la omnisciencia, que conoce el pasado, el presente y el futuro. Y cuando Dios inicia una obra en nuestra vida, no la deja a medias. Dios completa la obra que inicia en cada uno de sus hijos. Muchas veces creemos que cuando una persona se bautiza, decimos, ese fue el final. Pero sin embargo, es el primer paso que Él da para comenzar la obra que Cristo empieza en la vida de esa persona. Por eso cuando el Señor nos dice, cuando Pablo escribe acá, dice, estoy convencido de esto, el que comenzó tan buena obra en ustedes. ¿Cómo se refleja esa conversión en nosotros? El que inicia con nosotros muchas veces cuando aceptamos a Cristo Jesús por medio del bautismo. Cuando recibimos el bautismo, nosotros recibimos dos regalos. Número uno, el perdón de nuestros pecados. Y el siguiente, ¿cuál es? ¿Alguien se recuerda? El Espíritu Santo. Y el Espíritu Santo empieza a trabajar en nosotros una obra. No es una obra que comienza y de una vez se termina, sino que es una obra que, como dice la última parte del versículo, tan buena obra que ustedes, dice, la irá perfeccionando. ¿Hasta qué día? Hasta el día de la venida de Cristo Jesús. Cuando nosotros analizamos este versículo, saben que en la iglesia hay muchas corrientes que explican que nosotros vamos a llegar a ser perfectos aquí en la tierra antes de que Cristo venga. Pero ¿qué es lo que está diciendo Pablo? Dice que la obra terminará ¿hasta cuándo? Hasta el día que Cristo venga. Es una obra. Y ahora yo les voy a preguntar lo siguiente. Si yo hoy me bauticé y por ejemplo después de recibir al Espíritu Santo yo empiezo a avanzar, me di cuenta cuando yo acepté aquí en el punto donde estoy, cuando yo acepté a Cristo Jesús, y ahora yo digo, Señor, yo vengo como soy, lleno de pecados, con mentiras, con engaños y un montón de cosas en mi vida. Pero cuando yo empiezo y recibo el Espíritu Santo me enseña a que yo ya no debo mentir. Y cuando yo ya entendí por medio de la palabra de Dios
que yo no debo mentir. ¿Será que hubo un cambio de allá para acá? ¿Hubo un proceso que fue cambiando? Sí hubo un proceso. Luego yo por medio de la palabra de Dios logro identificar que no debo mentir, que ya no debo cometer cosas que a Dios no le agradan y empiezo a caminar. No he llegado a una perfección total, pero he avanzado. Sí he avanzado. Y saben que muchas veces el Señor, cuando comienza la obra, como decíamos, Él va ayudándonos poco a poco para que nosotros vayamos perfeccionando. Y la iglesia especialmente se ha hecho para que nosotros vengamos aquí, porque a la iglesia no vienen santos, venimos pecadores. Y venimos porque deseamos a Cristo Jesús en nuestro corazón. Que cada día en nosotros esté esa buena disposición de poder buscar a Cristo. Hay muchas cosas que pasan alrededor de nosotros, pero siempre nosotros tenemos la garantía de Dios. La vida cristiana a menudo genera temor al no ser lo suficientemente transformado. Muchas veces nos levantamos y decimos: Señor, otra vez te fallé. O antes de entrar a la iglesia venimos y decimos: Señor, antes de entrar aquí me alegué con una persona, maltraté a mi hijo, le dije esto. Pero el Señor hoy nos está queriendo a nosotros enseñar que Él sí quiere seguir trabajando esa buena obra en nuestra vida. Por eso ahí, y luego el versículo 7 dice: es justo que yo piense así de todos ustedes, porque los llevo en el corazón. Pablo diciéndole a los filipenses, porque sabía que también ellos, después de 12 años, habían hermanos en la iglesia de Filipo, que habían hermanos que decían: yo no logro completar esto, yo no termino lo que hago, ¿por qué yo soy así? ¿Por qué si el Señor ya me transformó, por qué hago todavía esto? Pero Pablo les dice ahí a cada uno de ellos que hay una perfección en proceso. Y esa perfección nosotros le conocemos como la santificación. Una obra que empieza desde que aceptamos a Cristo Jesús y termina hasta la segunda venida de Cristo Jesús. Dios quiere en nosotros santificarnos todos los días. No una vez a la semana, no solo los sábados. Dios quiere que cada día nosotros, que nuestra primera cita del día sea Cristo Jesús. Saben que muchas veces cuando nosotros nos levantamos, y a mí me ha pasado, a veces yo saco el pie, ¿verdad? Y es como si el diablo estuviera ahí soplándome, ¿verdad? Que lo vuelvo a meter. Y como seres humanos muchas veces nos pasa eso. El diablo no quiere que nosotros tengamos ese encuentro todas las mañanas con Dios. Pero Dios quiere tener una cita especial todos los días. Recibir esa gracia de Cristo Jesús todas las mañanas. Y es por eso de que yo me siento feliz al ver que cada uno de ustedes está en esta noche aquí. Porque a pesar de que muchos han trabajado durante este día, se sienten cansados, otros ya tienen sueño, ya nuestro cuerpo ya ha llegado a su... Pero sin duda alguna estamos aquí porque queremos servirle a Dios. Queremos que Dios transforme nuestra vida. Y eso es de gran importancia para nosotros. Por eso Filipenses capítulo 1 y versículo 6, me gustaría que lo volvamos a leer, donde dice: estoy convencido de esto. El que comenzó tan buena obra en ustedes, la irá perfeccionando hasta el día de Cristo Jesús. Cristo viene pronto por cada uno de nosotros. Amén. Estemos listos o no estemos listos, Él va a venir. Amén. Querramos o no querramos, Cristo viene. Amén. Y Él quiere venir por cada uno de nosotros. Y quiero concluir con esto. En Estados Unidos hay una famosa tumba, la famosa tumba de Abraham Lincoln. Este es un hombre grande que peleó por los colores de piel que había en ese tiempo y llegó a ser un fundador de Estados Unidos. Y miles de personas cada año visitan la tumba de este hombre. Llegan, se toman fotografías. Aquí está enterrado Abraham Lincoln. Miles de personas. Cuando nosotros nos vamos allá por China, allí hay 13 tumbas. Hay un lugar que se le llama la dinastía Ming. Y en esa dinastía son 13 emperadores que están ahí sepultados, grandes hombres de renombre.
Y ahí está cada uno de ellos y de igual manera miles de personas llegan cada año a visitar ese lugar. En Egipto hay una famosa tumba llamada también la tumba del gran Tutankamón, que nosotros hemos escuchado. Allí permanece ese hombre que fue de gran influencia en el tiempo que vivieron. Y allí permanece también. Pero si un día nosotros fuésemos a Jerusalén, donde Cristo fue sepultado, la tumba de Cristo está vacía, porque Él vive. Y pronto viene por cada uno de nosotros. Y hoy la palabra de Dios nos está haciendo una invitación especial para cada uno de nosotros. No importa la situación en la que nos encontremos, no importa si tenemos varios problemas, debemos de estar convencidos de que Cristo está trabajando en nosotros y que pronto vendrá por cada uno de nosotros. Quizás hay personas en nuestra familia, nuestros hijos, que muchas veces decimos: Señor, yo quiero que Él venga a la iglesia, pero no viene. Nuestros padres: yo quiero que Él esté en la iglesia, pero no viene. Debemos de orar creyendo de que Cristo ya está trabajando en los corazones. Y cuando lo hacemos con toda seguridad, con toda fe, Dios actuará en el momento debido y también habrá un lugar para ellos en el reino de los cielos. Así que esta noche nosotros podamos irnos a casa confiados en la seguridad de que Dios tiene un lugar para cada uno de nosotros. No desistamos de la fe. Aunque nos cansemos, Dios sigue trabajando en nuestras vidas. Que el Señor les pueda bendecir. Amén. Vamos de pie, cantamos.